Una noche de terror sacudió a Concordia y Culiacán, Sinaloa, dejando al menos 13 muertos en una serie de hechos violentos. Según reportes de medios locales, todo comenzó cuando personal militar se topó con un hombre gravemente herido que vagaba por la costerita, en la colonia Barrancos. El hombre, desorientado y al borde de la muerte, logró llevar a los militares hasta una fosa clandestina. En ese oscuro lugar, las autoridades descubrieron 3 cadáveres enterrados. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. A pesar de estar herido de gravedad, con 7 impactos de bala en el pecho, cuello, abdomen y extremidades, el hombre que parecía haber sido dado por muerto fue trasladado de emergencia a un hospital donde recibe atención médica. La serie de eventos ha encendido las alarmas en la región, subrayando una vez más la violencia que sigue latente en estas zonas. Por su parte, en la comunidad de Loberas, Concordia, un violento enfrentamiento entre grupos armados dejó un saldo devastador. 7 personas perdieron la vida y 2 más resultaron heridas, una de las cuales falleció mientras recibía atención médica. En el lugar, las autoridades aseguraron 2 vehículos, 2 armas de fuego. Mientras tanto, en la autopista Mazatlán-Durango, a la salida del túnel sinaloense, se encontraron 2 cuerpos acribillados con múltiples disparos. La violencia no se detuvo ahí. En la mañana del jueves, miembros del crimen organizado incendiaron un tráiler y bloquearon el paso, arrojando ponchallantas en la misma vialidad. En Mazatlán, la tensión aumentó aún más cuando la desaparición de 2 policías, uno en la zona dorada y otro en la colonia Flores Magón. Todo indica que esta ola de violencia en Mazatlán y Concordia es parte de una ofensiva de los hermanos Cabrera, brazo armado del Mallito Flaco, que busca entrar a Sinaloa desde Durango para unirse a la guerra contra los Chapitos. Mientras tanto, en el poblado de Sánchez Celis, El Dorado, se reportaron casas baleadas y mensajes pintados alusivos a Ismael Zambada y el Mallito Flaco. En la comunidad de El Melón, sobre la carretera Oma de Redo, se encontró un cuerpo sin vida, con las manos atadas y múltiples disparos. Ante este escenario, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció que la seguridad del municipio estará bajo el control del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, hasta que concluya la revisión de armas de la Policía Municipal. Venga, ya me senté. ¿Abajo? ¿Aquí abajito? Como todos sabemos, la violencia que azota Sinaloa no es más que el reflejo crudo de una guerra interna que se libra en las entrañas del cártel de Sinaloa. Por un lado están los Chapitos, hijos del infame Joaquín El Chapo Guzmán, quienes buscan consolidar su dominio en el narcotráfico tras la captura de su padre. Del otro lado está la facción de los Mallitos, leales a Ismael El Mayo Zambada. Esta pugna no solo tiene a Sinaloa sumido en una espiral de violencia, sino que está redefiniendo el mapa del narcotráfico en todo el país. El origen de esta disputa se remonta a la captura del Chapo en 2016, cuando el liderazgo del cártel quedó dividido. El Mayo, conocido por su discreción y habilidad para mantenerse fuera del radar de las autoridades, compartía poder con el Chapo y juntos controlaban gran parte del narcotráfico en México y el extranjero. Sin embargo, con la caída de Guzmán, sus hijos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, tomaron la rienda de una facción que buscaba preservar el legado de su padre. Este movimiento, aunque esperado, encendió una serie de enfrentamientos internos, pues el Mayo Zambada no estaba dispuesto a ceder terreno fácilmente. Los Guzmán, conocidos como los Chapitos, comenzaron a reclamar territorios que antes estaban bajo el control del Mayo. Esta disputa no solo es territorial, sino también estratégica. Mientras el Mayo sigue operando desde las sombras, confiando en su red de contactos y viejos aliados, los Chapitos optan por un enfoque más agresivo,
buscando expandir su influencia a cualquier costo, incluso si esto significa desencadenar una guerra en Sinaloa. Este conflicto ha alcanzado niveles alarmantes en las últimas semanas debido a la gran traición. Joaquín Guzmán López entregó al Mayo Zambada a las autoridades estadounidenses bajo engaño, transacción en la que también se entregó a sí mismo, es decir, sacrificó su propia libertad con tal de entregar a Zambada. El brazo armado de los Mayitos, conocido como los Hermanos Cabrera, ha estado moviéndose desde Durango hacia Sinaloa en un intento por reforzar las posiciones del Mayo en la guerra contra los Chapitos. Esta ofensiva no es un simple ajuste de cuentas, es una batalla por el control del negocio más lucrativo de México, el narcotráfico. Los recientes enfrentamientos en Concordia y Mazatlán, donde múltiples personas han perdido la vida, son solo la punta del iceberg de un conflicto que amenaza con devorar a todo el estado. Las desapariciones de policías en Mazatlán, los bloqueos de carretera y los incendios de vehículos por parte de grupos armados no son eventos aislados. Son tácticas de guerrilla utilizadas por ambos bandos para demostrar su poder y enviar un mensaje claro a sus rivales. El control de plazas estratégicas como Mazatlán es vital, no solo por su acceso a rutas de tráfico, sino también por la importancia simbólica que representa en esta guerra interna. A pesar de que el Mayo Zambada sigue siendo una figura respetada y temida en el mundo del narcotráfico, la nueva generación de los Chapitos ha demostrado ser igual de ambiciosa y despiadada. Las balaceras, los secuestros, las fosas clandestinas y la constante amenaza de más violencia son evidencia de que esta guerra no tiene un fin cercano. Ambos grupos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para asegurar su supremacía. La batalla entre los Chapitos y los Mayitos ha dejado a Sinaloa sumido en un caos sin precedentes, donde las comunidades viven en un estado de alerta constante y los enfrentamientos armados se han vuelto parte del paisaje diario. Las autoridades sobrepasadas y en muchos casos infiltradas apenas logran contener la violencia y la ciudadanía queda atrapada en medio de una guerra que parece no tener fin. El futuro de Sinaloa está en juego. La lucha por el control del cártel ha cambiado la dinámica del crimen organizado en México. Y no es descabellado pensar que esta guerra interna podría tener repercusiones mucho más allá de las fronteras de Sinaloa, afectando el narcotráfico en todo el continente. Mientras tanto, los habitantes de la región solo pueden esperar con miedo y resignación a que el próximo tiroteo, el próximo secuestro o el próximo hallazgo de una fosa clandestina no los alcance a ellos o a sus seres queridos. En medio de este clima de violencia y muerte, las autoridades locales han intentado restablecer el orden, pero con escasos resultados. El reciente anuncio del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, de que la seguridad del municipio quedará bajo el control del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, es una clara señal de que la situación ha superado la capacidad de la Policía Municipal. Sin embargo, muchos se preguntan si esta medida será suficiente para detener una guerra que parece estar apenas comenzando. Aunque parezca increíble y desalentador, la verdad es que esta guerra interna en el cártel de Sinaloa apenas está empezando. La intensidad de los enfrentamientos entre los Chapitos y los Mayitos ha ido escalando, y lo que hemos visto hasta ahora no es más que el preludio de un conflicto que promete volverse aún más sangriento y caótico. A pesar de que muchos esperaban que tras la captura del Chapo Guzmán y el aparente control de Zambada sobre ciertos territorios la violencia disminuiría, lo que ha sucedido es todo lo contrario. La lucha por el poder ha encendido una chispa que amenaza con incendiar todo el estado y más allá. Lo que hace esta situación aún más preocupante es que ambos bandos están lejos de agotar sus recursos. Los Chapitos cuentan con la ambición y la brutalidad de una nueva generación que ha crecido en medio de la guerra, aprendiendo de su padre y adaptando sus tácticas a un mundo criminal cada vez más violento y cambiante. Por su parte, el Mayo Zambada, aunque más discreto y tras las rejas, tiene una vasta red de contactos y experiencia en el manejo del cártel, además de un ejército leal que no está dispuesto a ceder ni un centímetro sin luchar. Este conflicto, aunque local en apariencia, tiene ramificaciones internacionales. La guerra por el control de las rutas de tráfico de drogas no solo afecta a México, sino también a Estados Unidos, América Latina y Europa. La violencia en Sinaloa está íntimamente conectada con el flujo de drogas como fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia el norte, lo que genera miles de millones de dólares y que ambos bandos ansían controlar. Es una guerra no solo por territorios, sino por una cadena económica tan poderosa que cualquier fallo en el control de estas rutas podría significar la caída de uno de los dos imperios criminales.
El hecho de que esta guerra apenas esté comenzando significa que veremos más alianzas inesperadas, traiciones y el surgimiento de nuevos líderes dispuestos a hacer lo que sea necesario para sobrevivir en un entorno donde la violencia es la única moneda de cambio. Sinaloa, que durante décadas fue la cuna de uno de los cárteles más poderosos y respetados del mundo, ahora se ha convertido en un campo de batalla donde nadie está a salvo. Civiles, autoridades, sicarios, todos están en la mira de un conflicto donde el único objetivo es la supremacía absoluta. Además, el panorama se complica aún más con la intervención de otras organizaciones criminales que ven en esta guerra interna una oportunidad para avanzar en sus propios intereses. Grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, conocido por su ferocidad y su rápido ascenso al poder, están observando con atención, esperando el momento justo para intervenir y tomar el control de las plazas debilitadas por la lucha entre los chapitos y los mayitos. Esto no solo prolonga el conflicto, sino que abre la puerta a más violencia y caos en la región. Sinaloa, un estado históricamente asociado con el narcotráfico, ahora está ante una guerra que no solo está destruyendo su estructura criminal, sino está desgarrando su tejido social. Las comunidades que antes vivían bajo un equilibrio precario de poder, ahora enfrentan el temor constante de que el conflicto toca sus puertas. Los bloqueos de carreteras, los incendios de vehículos, las desapariciones y los asesinatos son solo la punta del iceberg de lo que está por venir. Este es un conflicto sin reglas claras. Los golpes no solo se dan con balas, sino también con estrategias financieras, corrupción y control territorial. Y mientras tanto, la violencia no hace más que aumentar. Lo que hemos visto hasta ahora, los enfrentamientos en Concordia, Mazatlán y otras regiones, son solo escaramuzas en comparación con lo que se avecina. La verdadera guerra, la que definirá el futuro del cártel de Sinaloa y posiblemente del narcotráfico en México, apenas está despegando. Las fichas están en el tablero, los jugadores han hecho sus movimientos y ahora solo queda esperar para ver quién queda de pie cuando el polvo se asiente. Pero si algo es seguro, es que nadie saldrá ileso de esta guerra, ni los cárteles, ni las autoridades, ni la población civil. Y lo más aterrador es que lejos de buscar una solución, ambos bandos parecen más interesados en alimentar las llamas del conflicto. Como un incendio forestal, la guerra en Sinaloa no hará más que consumir todo a su paso, dejando solo devastación y muerte. Varios periodistas expertos en narcotráfico, con décadas cubriendo la violencia en México, coinciden en que jamás habían presenciado algo como lo que sucede ahora en Culiacán, tras la captura del Mayo Zambada. La ciudad parece estar en medio de una guerra civil encubierta, con tiroteos, secuestros y autos en llamas dominando el escenario. Loan Grillo, un reconocido periodista británico que ha pasado 24 años cubriendo el narcotráfico, estuvo recientemente en Sinaloa para documentar la brutalidad de esta lucha, que ya lleva más de 2 semanas causando estragos. Los números son escalofriantes. Se estima que hay más de 50 muertos y unos 70 secuestros, mientras la batalla por el control del cártel de Sinaloa continúa. La raíz del caos, el arresto de Ismael El Mayo Zambada por parte de las autoridades estadounidenses. Su detención desató una feroz competencia entre dos facciones poderosas del cártel. Grillo, quien ha cubierto momentos críticos del narcotráfico, afirma que nunca había visto algo tan intenso ni con tanta capacidad de destrucción. Y lo más inquietante es que, aunque parezca difícil de creer, todo indica que esta tormenta apenas está comenzando. Por ahora Sinaloa está en la línea de fuego, pero la sombra de este conflicto podría extenderse mucho más allá de sus fronteras. Y aunque parezca imposible, la realidad es que lo peor aún está por venir. Los llamados topones o enfrentamientos entre las facciones de los chapitos y los mayos en Sinaloa han dejado un rastro de sangre y destrucción que parece no tener fin. Desde la detención del Mayo Zambada, las calles de ciudades como Culiacán, Mazatlán y otras zonas clave del estado se han convertido en escenarios de intensas balaceras, bloqueos y emboscadas. Cada día que pasa, las disputas entre estas dos poderosas facciones del cártel de Sinaloa se vuelven más violentas, cobrando la vida de decenas de personas, entre ellas no solo sicarios, sino también civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Los topones han involucrado tanto enfrentamientos cuerpo a cuerpo en plena luz del día, como ataques sigilosos en zonas rurales, siempre dejando a su paso un lamentable saldo de cuerpos, vehículos incendiados y un ambiente de terror generalizado. Además, la violencia ha escalado a niveles inusitados, con cifras de muertos que en algunos casos superan los 50 en un solo evento y secuestros que elevan aún más la tensión.
La creciente rivalidad entre los chapitos ansiosos por consolidar el legado de su padre y los mayos, decididos a mantener su influencia, está desangrando Sinaloa. Una región ya marcada por décadas de narcoviolencia, pero que hoy sufre como nunca antes bajo el fuego de esta guerra interna. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!